que tu presencia la podemos sentir en esta tarde. Podemos sentir, Señor, tu Espíritu Santo moverse en nuestro corazón. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias por el plan que tienes para nuestras vidas. Gracias por tu amor, misericordia, tu gracia extendida sobre nosotros. Gracias, Señor. En esta tarde, Dios, disponemos nuestro corazón a recibir tu palabra, Dios. Quita todo lo que estorba, quita barreras, Señor. Abre corazones, abre entendimiento, abre oídos espirituales, Señor, y que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Dios. Gracias por ministrar mi vida y te ruego que lo sigas haciendo día a día, y en esta tarde, Señor, sean los corazones recibiendo tu palabra, Señor, recibiendo lo que tienes tú para dar en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Estamos contentos? Amén. Amén. Yo creo que los aires no me dejan oír. ¿Estamos contentos? Amén. Amén. Dios es fiel, Él es hermoso y bueno. Nos da una oportunidad más de estar en este lugar, de disfrutar de su presencia, y podemos en esta tarde darle alabanza. Amén. Reconocer que Él es grande, Él es fuerte, Él es único y hasta aquí nos ha sostenido. Voy a invitarle, hermano, que en esta tarde, ¿qué le parece si le damos una ofrenda de palmas al Señor? Y mientras lo hacemos, le damos gracias a Dios con nuestra boca, que salga de su corazón una alabanza. ¿Le parece? Sí, amén. Vamos a hacerlo pues. Aleluya. Gracias, hermanos. Voy a invitarle que se siente. Agradezco a Dios esta oportunidad y sigo agradeciendo a nuestro hermano que me da la oportunidad de estar en este lugar. Y a ustedes, hermanos, que escuchan la palabra de Dios. Aleluya. Es Dios el que quiere hablarnos. Amén. Amén. Voy a invitarle, hermano, que abra su Biblia en Lucas, el capítulo 5. Lucas 5. Aleluya. Estoy contenta con Dios, hermano, y quiero agradecerle en esta tarde en lo que encuentran el verso. Quiero agradecer a Dios en esta tarde por los campamentos juveniles. Amén. Estoy muy contenta de haber sido parte en años atrás, de asistir a estos campamentos, de ser bendecida en estos campamentos. Agradecí a mi mamá ahora en este campamento. Agradecí a mi mamá por todas las veces que me dieron permiso de ir a un campamento. Este campamento, hermanos, mi esposo y yo experimentamos el dejar ir a nuestra hija a un campamento, y entendí muchas cosas como mamá que de joven no sabía que los papás sentían.
Y doy gracias a Dios porque estoy muy contenta porque Dios contestó la oración mía como mamá, de que no fuese en vano el que Sujei fuera al campamento, que nada más fuera a pasearse o a convivir, a socializar, sino que marcara su vida como lo hizo con la mía. Y estoy muy contenta con Dios porque el Señor respondió. Y yo le preguntaba a ella cuando regresaba, le decía, ¿hay un antes y un después en tu vida después de este campamento? Y ella me dijo que sí. Y agradezco a Dios, hermano, porque Sujei recibió el regalo del bautismo en el Espíritu Santo en el campamento. Y esto llena de gozo mi corazón. Porque, bueno, usted que es padre, que es madre, sabe que uno anhela que sus hijos tengan un contacto directo con Jesús. Y estoy contenta con Dios por eso, agradecida con los hermanos y jóvenes que se esforzaron para hacer posible este viaje, para llevarlos. Y bueno, muchas gracias, ya les dije yo desde que llegaron, gracias a todos, gracias, porque es muy bonito esta parte de la juventud. Y bueno, ya siendo adultos también podemos ir, pero sé que se disfruta diferente. Aleluya. Aprovecho este lugar, hermano, y bueno, ya cierro mi agradecimiento y vamos al pasaje. ¿Tienen todos Lucas 5, hermanos? Amén. Voy a invitarle que se ponga de pie para leerlos todos juntos, por favor. El título de este pasaje dice, ¿cómo dice, hermanos? La pesca milagrosa. Vamos a leer hasta el verso 11. Leemos uno y uno, alternadamente. Ustedes empiezan en el 1, hermanos. ¿Listo? No los escucho, hermanos. 1, 2, 3. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El 3. El 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Aleluya. Hace unos meses estuve compartiendo con ustedes sobre los milagros de un Dios soberano. Y recordábamos que
Dios trabaja a su tiempo y que Él responde de acuerdo a su propósito. Y hoy, hermanos, quiero continuar hablando sobre los milagros. Y he titulado este mensaje, El milagro que no espero. Leímos en el pasaje de la pesca milagrosa. Y es un pasaje muy conocido, amén. Muchos lo hemos leído, lo hemos escuchado. Y sabe que Jesús hizo este milagro en 2 ocasiones. La primera vez que se menciona este milagro es aquí en Lucas. Y bueno, en pasajes alternos está Mateo 4 del 18 al 22 y en Marcos 1 del 16 al 20. Pero Lucas lo explica un poco mejor y nos damos cuenta que en este milagro Jesús está eligiendo a parte de sus discípulos, entre ellos Simón Pedro. La segunda ocasión que Jesús hace el milagro de una pesca sorprendente es cuando Jesús ya ha resucitado. Y esto lo encontramos registrado en el libro de Juan, el capítulo 21, de los versos del 1 al 14. Ya Jesús había muerto en la cruz y resucitado y se aparece a sus discípulos y hay una pesca milagrosa. Y tomando ambos pasajes en esta tarde, quiero compartir sobre el milagro que no espero. ¿Cuál será ese milagro, hermanos? El que no esperamos. Bueno, ¿cuántos hemos pasado por algún proceso difícil? Levante su mano si usted ha pasado por algún proceso difícil. ¿O cuántos estamos pasando por un proceso difícil? Siempre que estamos pasando alguna dificultad, esperamos algo de parte de Dios. Esperamos una respuesta, esperamos un milagro. Pero dentro de ese proceso, a veces nos olvidamos que el milagro que el Señor está haciendo puedo ser yo mismo. Entonces, el milagro que no espero soy yo mismo. Porque en medio de la tempestad, Dios tiene un propósito para mi vida. Y cuando yo oro por esa respuesta, cuando yo oro por ese milagro, cuando yo oro pidiendo a Dios, a veces se me olvida que Dios está trabajando en mí. Y se me olvida que yo estoy siendo en ese momento un milagro inesperado. Mientras esperamos, hermano, Dios está haciendo un trabajo importante. Y para eso he tomado estos pasajes, porque vemos que se enfoca un poco la lectura en Simón y le dice Dios: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí el Señor está eligiendo a sus discípulos. Estaban con Pedro, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y estaba Simón Pedro. Y Jesús estaba siendo un poquito asfixiado por la multitud que lo escuchaba y le pide a Simón que llevase su barca un poco hacia el mar, porque el Señor la iba a usar como tarima, por así decirlo, para predicar. Y luego el Señor le pide a Simón que vayan al mar
Y bueno, ya leímos lo que pasó. Dice, boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Y no habían pescado nada. Y en este punto yo quisiera llamarle a esto milagros del mundo natural. En la mañana me gozaba porque Adriana hacía en el devocional énfasis en que Dios puede usar lo cotidiano para sorprendernos. Y esto confirmaba esto que les quiero contar en esta tarde. Y me gozaba porque es muy hermoso tener algo que compartir y que Dios confirme que estamos en la línea correcta. En este punto quiero llamarlo así, milagros del mundo natural. ¿Por qué? Porque suceden milagros en nuestro mundo natural o en nuestra rutina diaria. Amén. Suceden milagros en nuestro diario vivir. ¿Qué pasaba en este lugar? Estaban unos pescadores en su trabajo que habían tenido una mala noche. Y probablemente mientras no pescaron nada, no sé si pensaron, ¿y ahora qué vamos a vender? ¿Y cuánta pérdida vamos a tener por no haber pescado nada? Estaban necesitados de algo que les ayudaba a sustentar su casa y su familia. Estaban en su mundo de rutina, en su día a día. ¿Y cuántos hemos experimentado la mano de Dios moverse en nuestra día a día? Amén. A veces sin siquiera pedirle a Dios, a veces sin siquiera orar, el Señor pone su mano e interviene. A veces sin siquiera decirle, Señor, necesito que intervengas en esto. El Señor lo hace. Y son los milagros que no pedimos. Los milagros que Dios hace porque contesta la necesidad de nuestro corazón. Porque conoce nuestros pensamientos, porque conoce nuestros anhelos y nuestros deseos. Y obra el Señor sin siquiera pedirlo. Podemos tener un mal día en el trabajo y sin siquiera pedirle al Señor nada, al siguiente día Dios nos sorprende con lo que usted guste. Y decimos, wow, ¿cómo es que Dios obró en esto si ni siquiera se lo pedí? ¿Cómo es que Dios movió a esta persona si ni siquiera se lo pedí? ¿Cómo es que me subieron el sueldo si yo no le había pedido a Dios que me subieran el sueldo? ¿Cómo es que pude vender esto yo que tengo mi empresa? ¿Cómo? Bueno, es que Dios interviene cuando nosotros necesitamos de su mano. Es que Dios interviene cuando nosotros necesitamos algo en nuestro mundo cotidiano. ¿Cómo me llegó un trabajo hasta la puerta de mi casa si yo no salí a buscarlo? Así, porque Dios obra en nuestro mundo natural. ¿Han experimentado esto, hermanos? Amén. Gloria a Dios por ello. ¿Qué pasó en este momento? Hay una actitud que debo resaltar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. ¿Cuál es la actitud, hermano? Que Simón atiende al llamado del Señor. Dos peticiones hizo el Señor: subir en la barca
y que fuera hacia adentro del mar. Y la otra, que echaran la red para pescar. Y Simón estuvo dispuesto a obedecer en las dos. Pudo Simón haberle dicho a Jesús: pues si ya estamos recogiendo, si ya pasamos toda la noche allá, ¿por qué escogiste mi barca? Dile a los de enseguida, ve a los de enseguida y que ellos te lleven a donde tú quieres. Pero no. A pesar de la noche cansada que tuvieron, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, Simón deja que el maestro suba a la barca y le obedece. Y a pesar de que tenía gran conocimiento en pesca, obedece a Jesús al echar la red. Y wow, Dios hizo un milagro, llenó la red de peces. Tenemos, hermano, que obedecer al llamado que Jesús nos hace día a día. El Espíritu Santo nos habla todos los días y en todo momento. Y si nosotros no le hacemos caso, nos vamos a perder de estas maravillas. ¿Por qué? No porque Dios no vaya a obrar, porque Dios obra a pesar de que a veces nosotros no le prestamos atención. Dios hace milagros, pero nos va a costar reconocer que es un milagro. Si nosotros no estamos atendiendo al llamado de Jesús, al llamado de la voz del Espíritu Santo en nuestro cotidiano vivir, vamos a decir: qué suerte tuve que me subieron de puesto. Soy bien afortunado. Es que me levanté con el pie derecho el día de hoy. O es que yo soy muy buena persona, me lo merecía. Y se nos va a olvidar que es un milagro y que es la intervención divina lo que está sucediendo. Es el enfoque que le damos a las cosas. Podemos creer que lo que sucede a nuestro alrededor es normal, a todos les pasa. Si yo soy buena persona, pues los demás son buenos conmigo, porque pues es algo natural. Es algo natural que yo vaya progresando como lo hago, porque me llevo bien con todos. No, hermano, es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Amén. Es la mano de Dios sobre nuestra vida. Es Dios interviniendo día a día, haciendo milagros en nuestro mundo natural, en el que conocemos, en el que podemos palpar, y es Dios interviniendo. ¿Cuál sería el propósito del milagro de Jesús? Llenar la red de peces para que aquellos pescadores tuviesen que vender y no pasaran hambre sus familias. Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí, hermano, vemos que en los milagros hay más allá, hay un propósito más allá que solo el milagro palpable que tenemos, y es lo que está pasando en nuestro interior. Algo estaba pasando en Pedro cuando aquella red se llenó de peces. Algo estaba pasando en su interior. Algo había estremecido su corazón y su espíritu, que no tuvo de otra más que caer rendido a los pies de Jesús y reconocer
que ese poder era sobrenatural, que Jesús era divino. No era el propósito de Dios solo llenar la red de peces. El propósito de Dios era cautivar más de un corazón, porque dice que cuando vinieron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuál fue el milagro, hermano? Los peces en la red. Pero en ese milagro estaba siendo trabajado más de un corazón. Leímos que estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y en más de un corazón Dios estaba trabajando. Y dejándolo todo, le siguieron. A veces, hermano, no nos damos cuenta que en el diario vivir, que en el diario trabajar, Dios está obrando en nuestro corazón. Y el propósito de Dios es que yo mismo sea transformado. Sí, podemos platicar. Oré y el Señor me contestó. Es más, ni oré y el Señor intervino. Pero cuando eso sucedió, algo pasó en mi interior. Y es Dios trabajando en nosotros. Amén. Voy a invitarle a que me acompañe al libro de Juan. El capítulo 21, por favor. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Vimos en el otro pasaje, hermano, que los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aleluya. En el 12, ya cuando estaban en tierra, les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Aleluya. Aquí vemos una vez más a Pedro experimentando un milagro más de Jesús. En esta ocasión, Pedro estaba intentando comprender todo lo que había sucedido. Él y los discípulos estaban intentando comprender
todo lo que había sucedido. Había muerto Jesús, estaban tristes por ello. Habían ya ido alguien a la tumba de Jesús a buscarlo y no le había encontrado. Y Jesús ya se les había aparecido una vez. Estaban ahí sus discípulos y Jesús llegó y les dijo: paz a vosotros. Entonces estaban siendo estremecidos por todo aquello que estaba sucediendo. Y es por eso que a este punto quiero llamarle milagros del mundo espiritual. Dios obra también, hermano, espiritualmente a nuestro alrededor, haciendo cosas sorprendentes. Con la resurrección de Jesucristo habían pasado cosas espirituales tremendas, porque había el Señor derrotado la muerte y había sido avergonzado el enemigo con esta victoria. El Señor está dispuesto a obrar también en nuestro mundo espiritual. Jesús sube a la barca con sus discípulos y no habían pescado nada una vez más. ¿Tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron los discípulos. Y Jesús les pide que echen la red a la derecha y se llena la red de peces. ¿Cuál sería el propósito de este milagro, hermano? ¿Darles de comer a los discípulos? Porque no tenían que comer. Pedro estaba experimentando una situación complicada, porque días atrás había sufrido por negar a su maestro. Y probablemente Pedro tenía un vacío dentro de él, que creyó que había sanado aquella herida cuando lloró amargamente por haber traicionado a Jesús. Y no sé, tal vez Pedro dijo: he llorado tanto que aquello ya sanó. Pero realmente no había sanado. Y la prueba está en que Pedro decide volver a pescar, cuando en el otro pasaje Jesús le había dicho: a partir de hoy serás pescador de hombres. Pero ya ha pasado tiempo, ya pasó muchas cosas, y entre ellas Pedro había negado al maestro. Jesús había resucitado. Había una tensión que los rodeaba. Había gente que les perseguía. Había murmuraciones de que ellos se habían robado el cuerpo de Jesús. Había mucho en el mundo espiritual que se movía, y el enemigo estaba luchando por derribar el propósito de Dios en sus discípulos. Y el enemigo quería que sus discípulos estuvieran ahí donde empezaron, pescando. El enemigo quería que se regresaran y que ahí se quedaran en la barca buscando peces y no hombres para predicarles. Estaba el enemigo trabajando en sus corazones. Había un mundo espiritual que se estaba moviendo. Pero Jesús sabía que necesitaban un milagro para que algo sucediera. ¿Qué iba a suceder? Que se iba a establecer un ministerio con esa pesca milagrosa. Que sus discípulos iban a saber y a recordar que no era el propósito de Dios estar en la barca buscando peces en el mar. Estaba el propósito de Dios para su pueblo, que era que el evangelio se extendiera,
Y ahí, hermano, entramos nosotros en ese propósito, porque por medio de esa extensión del Evangelio íbamos a conocer nosotros a Jesús. Una vez más, hay que reconocer que los discípulos obedecen al llamado. ¿Por qué? Porque les dice: echad la red a la derecha de la barca, y ellos echaron la red. Mientras hay un proceso en nuestras vidas, hermano, hay que escuchar las indicaciones de Jesús. Mientras hay un proceso en nuestras vidas, hay que escuchar lo que Jesús quiere hacer. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago, Señor? Porque así tendremos victoria. Otra vez algo se estaba formando en Pedro. Cuando Pedro se da cuenta que el que estaba con ellos era Jesús, dice la palabra que se ciñe sus ropas porque se había despojado de ellas y se aventó al mar. Probablemente tenía vergüenza. Después de esto, cuando regresan a tierra, Jesús habla con Pedro y le dice: ¿me amas? Y es ahí donde su corazón es sanado de aquella herida. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Es ahí donde el ministerio de Pedro es restablecido. Entonces, ¿cuál sería el propósito del milagro de los peces? ¿Darles de comer a los discípulos? No, era establecer ministerios. En aquella ocasión, algo estaba pasando en los discípulos y había un milagro que no esperaban, y eso eran ellos mismos en aquella barca. Eran ellos mismos siendo sanados. Eran ellos mismos siendo llamados a recordar para qué se les había educado durante algunos años. Ya estoy terminando, hermanos. Voy a pedirle al grupo si puede ir pasando, por favor. Siempre, en cada proceso, será la intención de Dios hacer una mejor versión de mí. Siempre. ¿Qué milagro le pidió usted al Señor? Y resulta que Dios no contestó como esperaba. En esta tarde quiero decirle que el milagro es usted. Dios no contestó como usted espera, porque el milagro es usted. Lo que Dios está haciendo en su vida es el milagro. Lo que Dios está haciendo en su corazón es el milagro. Lo que Dios quiere restablecer es el milagro. Cuando mi papá muere, hermanos, entramos en crisis todos. Y yo no he visto antes de eso el mover de Dios en mi vida, en mi casa y en mi familia, como sucedió después de eso.
el Señor ha trabajado en nosotros de una manera sorprendente. Pero todo eso sucedió cuando cada uno de nosotros atendimos al llamado. Todos vivimos el duelo de diferente manera. Y aunque en casa éramos más de uno, cada uno de nosotros vivimos el duelo de distinta manera. Pero a los 4 que quedamos en casa, Dios nos sigue dando instrucciones. Y cada uno hemos decidido o no poner atención a esas instrucciones y obedecer al llamado del Señor. Es cuestión de actitud, hermano, y de decisión. Voy a invitarle a ponerse de pie. Es su decisión dejar obrar al Señor. Es su decisión dejar obrar al Señor. Porque Dios está dispuesto. Hay un propósito, pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra. Amén. ¿Lo cree, hermano? ¿Cree que Dios tiene pensamientos de bien para su vida? Amén. ¿Cree que Dios tiene pensamientos de bien para usted y su familia? Algunos no. Pero aunque lo dude, hermano, Dios tiene pensamientos de bien para su casa. No importa el proceso, Dios tiene pensamientos de bien para su vida y le está dando indicaciones. ¿Está haciendo caso omiso a esa indicación o está llevando su barca al mar y echando la red? Porque una vez que salgan los peces, hermano, algo va a pasar en su corazón y ya no va a volver a ser el mismo. Porque una vez que esa red esté rebosando, algo va a pasar en su corazón, en su espíritu, y usted ya no va a poder ser el mismo, porque el Señor tiene un milagro que nadie está esperando. Es usted mismo. Lo que Dios quiere hacer depende de nosotros. ¿Te dejo obrar o no, Señor? ¿Echo mi red o decido quedarme con ella? ¿Te dejo subir a la barca, Señor? ¿O te pido que bajes de ella? Voy a invitarle a este altar. Dios quiere obrar en su corazón. Y sé que en más de uno hay un proceso difícil que estamos tratando de librar. Pero con Dios, hermano, podemos decir, llenó la red de peces. Él hizo un milagro. Amén. Llenó la red de peces. ¿Y qué fue lo que pasó? Llenó la red de peces. Y Él hizo un milagro. Un milagro en mí. Dios hizo un milagro en mí.
porque aquellos peces no eran realmente el milagro, sino lo que estaba pasando mientras la red se rompía de tantos peces. Cuando veo la mano de Dios obrar, mi corazón tiembla, mi espíritu se rinde, mi mente no lo comprende. El Señor me quiere cautivar. El Señor me quiere cautivar para que yo, dejándolo todo, lo siga. Para que yo, dejándolo todo, dejo atrás la amargura, dejo atrás el desánimo, dejo atrás la tristeza. Señor, quito de mí todo lo que me está estorbando y te dejo subir a la barca. Y cuando olvides, Señor, el propósito que tienes para mí, sube nuevamente a mi barca y recuérdame, Dios, que tienes para mí. Aleluya. Padre celestial, aquí hay un pueblo. Aquí hay un pueblo, Señor, siendo trabajado en tus manos. Aquí hay un pueblo, Señor. Me has quebrantado. Aquí hay un pueblo, mi Dios. Una y otra vez me que siento tal vez se siente olvidado, olvidado, como si no me ves. pero al Cuando buscarte, te Señor, hablo, lo único que puedo nuevamente hacer podemos es sentir tu esperar. presencia. Me has sostenido Ayúdanos a entender, Señor, una y otra vez, creer que quieres obrar. conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, Que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Espíritu Santo, muévete esta tarde. Mi alma restaura Sana corazón, una y restaura, otra vez, tu amor me rodea. restaura, Señor. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad
tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Ahí está el Espíritu Santo tocando a su puerta. El Espíritu Santo está tocando a su puerta. Nadie es como tú, bendito Dios. No se resista más. Es tu fidelidad. El Espíritu Santo le está Tu tocando. fidelidad Quiere es entrar y obrar. Por Tu favor, no se fidelidad resista. incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo. Hay otro lugar que me llene. En la tempestad de las calmas, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Nada detendrá tu fidelidad. El Señor les bendiga, hermano. Siga disponiendo su corazón a que el Espíritu Santo obre día a día.